Imagine por un momento que usted, su familia y cientos más quedan abandonados en medio del océano en un precario bote. Pasan varios días sin que nadie venga al rescate. Mientras tanto, la comida y el agua se acaban lentamente. Llega un momento en que solo queda un pedazo de pan del tamaño de mi mano. ¿Qué cree usted que ocurre? Versiones dicen que tras una desesperada pelea por este último alimento, el bote se volcó. Y así, como si se tratara de una novela de Allan Poe, 100 personas se ahogaron en el Océano Índico. De su existencia solo quedaron algunas ropas flotando en las aguas. Mientras tanto, los líderes del mundo en sus palacios y limusinas de brazos cruzados. Esta es la crónica de los apátridas, de los ciudadanos sin ciudadanía. Es la historia de los rohingyas, hoy, en Detrás de la Razón. Son lágrimas de los olvidados, de los ciudadanos sin ciudadanía, del pueblo más perseguido del mundo, según las Naciones Unidas. Son los Rohingya de Myanmar. El gobierno de este país no les reconoce como ciudadanos, tampoco reconoce su religión. Y por ser musulmanes les toca vivir entre persecución y discriminación. Pan de cada día. Incendian sus aldeas, les torturan, les masacran. Governments for not gods every time kill you Muslim, not torturing. We are going to the Indonesia from Myanmar Rohingya. Please help us UNHCR. Colleagues and I, our research team, spent 4 months in Burma, and what we say is going on inside Burma now amounts to a genocide. Genocidio, indudable, y por ello no queda otra alternativa que huir de la muerte, abrazar el peligro, es decir, entregarse a los traficantes de personas para emprender un éxodo incierto en precarias embarcaciones. Todo ello para buscar un futuro mejor. El éxodo no tiene un final feliz. Nadie les acoge. Malasia, Indonesia y Tailandia rechazan las embarcaciones. Unos 7.000 refugiados son abandonados a su suerte en alta mar. Sin agua ni comida, hay muerte en el aire. Y así, desplazados en el mar, centenares se ahogan. Y el mundo, de brazos cruzados, desde sus satélites y drones, miran los botes repletos de rohingyas hambrientos peleando por un pedazo de comida. A tal punto llega la indolencia, que se mueran, implica entre líneas el primer ministro australiano. I will say or do nothing to encourage people to take to the sea in boats, and any suggestion that there is some kind of special resettlement program here in Australia for people taking to the sea in boats just encourages people smuggling. Por fin la televisión hace milagros. Avergonzados ante imágenes difundas en los medios de comunicación, Malasia e Indonesia aceptan dar cobijo a 7.000 olvidados con una condición: que se vayan después de un año. Pero ¿a dónde ir después? We also agreed to offer them temporary shelter, provided that the settlement and repatriation process will be done in 1 year by the international community. Tampoco la ONU sabe. There is a principle of non-refoulement, not to send them back to dangerous circumstances and situation. Pero al mundo no le interesa. Incluso los premios Nobel de la Paz se hacen de la vista gorda. La comunidad internacional alza la voz solo cuando los intereses de las potencias y corporaciones se ven en riesgo. Estos hombres, mujeres y niños simplemente no cuentan.
Agradecemos a nuestro equipo, a Tiem Motasedi, por la elaboración e investigación de este reportaje, a nuestro colega Behzad Goodarzi por la locución y a todos ustedes, estimados televidentes, que nos siguen a través de YouTube y redes sociales. Hoy tengo el honor de informarles que nuestro productor ejecutivo y creador de este espacio de análisis se encuentra ausente por motivo de una conferencia sobre Irán y precisamente sobre los espacios de periodismo independiente en la Universidad Católica del Ecuador. Muchas felicidades, estimado Roberto de la Madrid, es un honor trabajar contigo. El día de hoy nos acompañan Faisal Re, Sergio Tapia, analista internacional desde Medellín, Colombia, y Rafael Ripoll, analista político desde Madrid, España. Bienvenidos, caballeros, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar detrás de la razón. La primera pregunta es para usted, compañero desde Medellín. Usted ha visto, así como el resto de estas imágenes, son muy difíciles de ver. La pregunta más evidente es ¿por qué se tardó tanto la comunidad internacional en responder? Hay algunos que dicen que guardaron un silencio vergonzoso. ¿Cómo es esto, Sergio Faisal? Los ojos del mundo. La comunidad internacional siempre llega tarde ante los genocidios cometidos contra pueblos olvidados como el Rohingya, el pueblo musulmán. La minoría, hay que decirle a la audiencia, la minoría en Birmania. Birmania tiene 60 millones de habitantes, llamado hoy Myanmar. Y los Rohingyas viven en la parte oriental, en el oeste de Birmania, donde aproximadamente son 1.300.000 musulmanes. Vienen siendo masacrados de hace muchísimo tiempo. Recordemos que en el año 1982 la Carta de Ciudadanía del gobierno de Birmania establece que los Rohingya no son ciudadanos y no son extranjeros, por lo tanto no tienen derecho ni a la salud, ni a la educación, ni a ningún derecho fundamental en Birmania. Por lo tanto deben ser expulsados de Birmania o deben ser exterminados en un genocidio. En los últimos años han muerto más de 20.000 Rohingyas, hombres y mujeres y niños, los cuales son masacrados por el terrorismo budista, por los grupos paramilitares budistas que utiliza el gobierno para que vayan a masacrar a la población civil. Nos hace mucho recordar esto al genocidio de Ruanda de 1994, donde en 60 días han muerto casi 1 millón de habitantes. Más de 300.000 niños, justamente por ser diferentes etnias. Ahí la comunidad internacional también llegó tarde y los ruandeses dijeron, porque somos negros no le interesa a la comunidad internacional. En este caso, porque son musulmanes no les interesa a la comunidad internacional. Pero vemos que este genocidio avanza ahora justamente que se lanzan a escaparse estas masacres al mar y que quedan en la deriva, porque ni Tailandia, ni Indonesia han hecho nada, por el contrario, lo que han hecho durante este tiempo es llevarlos mar adentro, dejarlos solos para que mueran. Si total no importan, a la comunidad internacional no interesa. Recién ahora las miradas del mundo se colocan en este genocidio que se va cometiendo desde hace mucho tiempo. Señor Ripoll, ¿usted está de acuerdo con esto de que los rohingyas como que valen menos porque son de piel oscura y musulmanes? ¿Qué diría usted o qué diría la comunidad internacional si viéramos de repente un montón de gente de raza blanca o de ojos azules varados en el mar ahogándose porque nadie les ayuda? ¿Qué diría usted, señor Ripoll? Bueno, nadie vale más que nadie. Desde luego yo no estoy de acuerdo con esa afirmación de que porque son musulmanes el resto les rechazamos, no estoy de acuerdo con ello. Entiendo que es un drama humano y como drama humano exige una responsabilidad humana, exige una respuesta humana. También hay que exigir responsabilidades penales por esto que está sucediendo, pero también hay que acudir a las responsabilidades políticas y ahí es donde hay que trabajar. ¿De dónde parte el conflicto de los rohingyas? Pues hay que ir, sin duda, a la descolonización británica, que es donde está el origen de todos estos males. Los rohingyas son ciudadanos, deberían ser ciudadanos de Bangladesh, son efectivamente extranjeros en Birmania y Birmania se encuentra ante un conflicto que no le corresponde. Recordemos que Birmania, cuando recupera la independencia
de la colonia británica, recuerda que los rohingyas participaron con los británicos en la represión del pueblo birmano. Por lo tanto, existe una conflictividad desde hace muchísimos años entre los rohingyas y el pueblo birmano, y aquí el origen del problema está en esa descolonización que no se llevó de forma correcta. También hay que decir que los rohingyas no están huyendo en barcos al mar, sino que son víctimas de las tratas internacionales y de las mafias de inmigración que los llevan a Tailandia a trabajar a campos de la muerte, a campos de trabajo en condiciones miserables, y son un negocio para prósperos comerciantes tailandeses. Efectivamente, ahí es donde hay que actuar y ahí es donde hay que exigir responsabilidades políticas. Birmania se encuentra, o la actual Myanmar, se encuentra ante un conflicto que no han buscado ellos, y aquí Bangladesh, Tailandia, Indonesia y Malasia, que son los receptores de este pueblo esclavo que están esclavizando para que sea beneficio de las tratas de personas, de las mafias de la inmigración, es a ellos a los que hay que exigir responsabilidades. Mientras, efectivamente, hay que actuar humanamente con este pueblo que está siendo abandonado en el mar por estas mafias. Hay que actuar, efectivamente. Pero desde luego la responsabilidad política tiene que ser muy firme y hay que exigir a los culpables de esta situación su responsabilidad. Señor Tapia. Realmente es lamentable escuchar decir que los rohingyas no son parte de Birmania, decir que son de Bangladesh, que son extranjeros y que no le corresponde a Birmania esta situación de genocidio que viene cometiendo. Es atroz escuchar esto. Quien está asesinando al pueblo de los rohingyas, los musulmanes de Rohingya, es el gobierno de Myanmar. Son los paramilitares budistas, un paramilitar famoso que salió en la revista Time como el terror del budismo, el cual se llama Ajahn Waruti, el cual masacra a los rohingyas, el cual dice de que deben ser expulsados totalmente a Bangladesh o deben ser exterminados. O el presidente de Birmania que dice que los rohingyas son unos ogros por su piel oscura. Estos realmente son los responsables. No se puede justificar el crimen, el genocidio de una minoría, la más oprimida según Naciones Unidas del mundo, diciendo de que son de Bangladesh. Por favor, me parece realmente es justificar a los criminales el asesinato de niños y mujeres. Y es verdad que también hay trata de blancas, pero en Tailandia se descubrieron 30 fosas comunes. Y en efecto, quizás agregar que en 1982 el gobierno de Myanmar revocó la ciudadanía para los rohingyas. ¿Qué dice usted, señor Ripoll? Pues esas afirmaciones no son defendibles, ni es defendible ningún tipo de genocidio, ni desde luego son defendibles los crímenes. Pero desde luego hay que recordar dónde nace este problema. Es como si al pueblo argentino le decimos que ahora tienen que admitir a los ingleses que residen en las Malvinas como ciudadanos argentinos. Los argentinos dirán, no señores, estos son británicos, no son argentinos. Que los acoja Gran Bretaña. Y las Malvinas, por supuesto, son argentinas. Los rohingyas fueron utilizados por la colonia británica, por el imperio británico. A ver, señor Tapia, eso continúe. Nunca se nos ocurriría hacer crímenes de lesa humanidad. Pero por eso decimos que hay una responsabilidad penal. Por favor. Y si hablamos de responsabilidades penales... Claro, sí, eso es un drama y eso es un crimen. Y por eso hablamos... ¿Sobre quién recaerían Por eso hablamos estas de responsabilidades penales. Hablamos de una responsabilidad humana, primeramente. Responsabilidades del gobierno de Birmania. La responsabilidad son de hay Malasia, un tribunal penal internacional, los cuales se lavan las manos ante estos migrantes que están flotando en el mar. Recién ahora los reciben a 7.000, recién ahora dicen que los van a tener en su territorio durante un año. Sí, pero Birmania es quien debe ir a la Corte Penal Internacional por esos son los culpables. De genocidio. Señor Ripoll, hay un argumento muy interesante en esto. Parece que es una solución a medias y una solución agridulce porque tuvieron que morir cientos, sino miles de personas para que se llegara a esta determinación. Y otra de las cuestiones, señor Ripoll, en este asunto es el futuro incierto que tienen los rohingyas. Y vemos esta situación repitiéndose con varios distintos grupos de inmigrantes y particularmente si son o cafés o musulmanes, o tienen una apariencia distinta. ¿Qué me dice usted, señor Ripoll?
No se puede juzgar a nadie por su apariencia ni por su color de piel. Eso, desde luego, es algo que queda absolutamente claro. Pero estamos hablando de un conflicto que tiene unas causas reales. Y no se trata del color de piel. Podemos ir no muy lejos al conflicto palestino-israelí. Los israelíes son ocupantes de ese territorio y los palestinos, un futuro gobierno palestino que todos deseamos que se produzca cuanto antes mejor, no tendrían por qué acoger a esos ciudadanos israelíes que han ocupado militarmente Palestina. Pues estamos ante un caso parecido. Si Birmania dice que ese pueblo es un pueblo que ha llegado, que además llegó en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hace apenas 60, 70 años, el pueblo birmano hay que respetar su soberanía y ellos tienen que saber delimitar su territorio. Los culpables de este drama que estamos viviendo, en que no se acoge a esta gente, pues quizás sean los principales benefactores de las tratas, de las mafias que actúan con ellos. Malasia, Tailandia tienen su responsabilidad y tienen que acoger a esta gente. Y no se puede echar todos los dardos, no se pueden señalar como culpable de todo el problema únicamente a Birmania. Aquí hay otros responsables que huyen para asumir su responsabilidad y hay que trabajar en esa responsabilidad. La responsabilidad humana, ya hemos hablado de ella, la responsabilidad penal, ya hemos hablado de ella, y ahora toca la responsabilidad política. ¿A quiénes les corresponde realmente? Y Birmania es otra víctima más de este asunto. Señor Tapia, ¿a qué se refiere con falacia? Bueno, es falacia totalmente. Los Rohingya, la primer contacto que tienen en Birmania es en el siglo VII, a través de los barcos árabes. Y después en 1800 hay documentos donde se manifiesta la presencia fuerte de los Rohingya. Nada más que el gobierno de Birmania es totalmente budista. Recordemos lo que llega en el siglo VI no es la religión, reconoce solamente no a los las Rohingya. En Birmania hay 135 etnias. El gobierno de Birmania dice de que hay que masacrarlos y asesinarlos. Lo ha hecho y lo hace a través de los grupos paramilitares budistas que se llaman 969, que hace referencia al budismo, este número, y en los cuales salen los monjes a asesinar a los musulmanes, a niños y mujeres que realmente son muy pobres, que viven en campamentos de refugiados y que ellos lo están esperando con machetes, haciendo ruido en el suelo, sacando filo. ¿A qué nos hace recordar a esto? Al genocidio de Ruanda, cuando Naciones Unidas se retiran los cascos azules y dejan cometer este genocidio. ¿Por qué? Porque ellos eran negros. ¿Y por qué los rohingyas? Porque son musulmanes. Ahora, señor Ripoll, hay una de las preguntas que nuestros televidentes principalmente se hacen, y es que el capítulo de la ONU para refugiados es de adorno. ¿Por qué en algunos casos es más conveniente emitir opinión pública y en otros casos, pues como que se tardan un poco? En esta situación los rohingyas se tardaron más de un mes en responder y estuvieron insistiendo. ¿Dónde están las sanciones que podrían aplicarse? ¿Dónde está la opinión pública, la campaña propagandística que se puede hacer en todo caso ante la opinión pública, señor Ripoll? Pues efectivamente, la ONU tiene una responsabilidad, los medios de comunicación internacionales tienen otra responsabilidad y aquí nadie asume su responsabilidad y todos parece que están de acuerdo en culpar únicamente al gobierno de Myanmar. Efectivamente, el gobierno de Myanmar no es el mejor de los gobiernos de la zona, pero Myanmar es otra víctima más de esta situación. La ONU tiene que tomar cartas en este asunto y no es una cuestión porque solo sean musulmanes. Ahora tenemos el conflicto de Siria y de Irak, donde hay miles y miles de refugiados y la ONU parece que le da absolutamente igual. Da la casualidad que siempre donde ha estado el Imperio Británico, donde han estado las colonias británicas, y cuando llega la descolonización, los problemas que ha creado esta colonización no se resuelven. Y las grandes potencias entre las que se encuentra Gran Bretaña se lavan las manos. Ahí es donde hay que incidir, ahí es donde hay que poner el acento. Y no señalar a un pueblo que trata de llevar su soberanía a su máximo nivel. Por lo tanto, no se trata de que sean musulmanes, sino que es un pueblo que es extraño al birmano y que a Birmania no le corresponde acoger a esta población. ¿Por qué Bangladesh en todo esto que está pasando, Bangladesh no ha dicho nada? ¿Por qué Bangladesh no actúa? ¿Por qué Bangladesh no dice nada? Y Bangladesh es uno de los principales actores en esta situación y de los que tienen que actuar. ¡Qué barbaridad! Señor Tapia, ¿usted cree que hay desinformación sobre estos casos? Mira, yo lo que creo es que estamos escuchando unas barbaridades terribles. Acá el responsable es el gobierno de Birmania. El gobierno de Birmania es el que desea exterminar
a un pueblo histórico que pertenece en su región a su suelo, que son los Rohingya. Viene desde el siglo VII, por favor. Hay documentos desde el año 1800 donde se marca la presencia musulmana en Birmania. Y si cometen este genocidio los budistas, este gobierno, es porque cuenta con la impunidad que le da la comunidad internacional. Recordemos que está de moda hace 2 años para esta fecha viajar a Birmania, viajar a Myanmar. ¿Pero por qué? Porque se encuentra como tapón de la gran potencia China. Entonces Occidente envía inversionistas, banqueros, multinacionales que visitan Birmania y también los turistas que hacen paseo a través del turismo budista. Pero realmente se comete una masacre ante los ojos del mundo, pero porque son musulmanes, porque a nadie le importa en Occidente los musulmanes, y si mueren en Birmania o los arrojan al mar, mejor. Recordemos también que el tráfico de trata de blancas, también Occidente se queda callada la boca. Eso que está diciendo usted es una barbaridad y eso no es cierto y no se lo puedo admitir. Hay que decir que la comunidad internacional Occidente no le importa la muerte de niños y mujeres en Birmania. Y en Tailandia hay más de 30 fosas comunes de niños y mujeres rohingyas que son masacrados por los tailandeses en campos de trabajo forzado. Y por lo tanto la comunidad internacional se mantiene callada. Por lo tanto, el fracaso de los derechos humanos en este siglo XXI. Por favor. Es en Tailandia, efectivamente, donde están esas fosas comunes. Son las mafias de la inmigración, son las mafias de la trata de personas las que se están beneficiando con el éxodo de los rohingyas. Y lo que llega en el siglo VII al Golfo de Bengala, lo que llega a las costas de Birmania en el siglo VII y a las costas de Bangladesh, es la religión. No llega una marea de personas, lo que llega es la religión. No solo están los rohingyas con religión musulmana, también hay chiitas en la región. Y los chiitas viven perfectamente en paz, pero porque los chiitas que viven en la región no tienen ningún problema con las otras comunidades. El problema es las tratas y las mafias de la inmigración que están haciendo caja y están haciendo mucho dinero con este tema. Y donde residen estas mafias de la inmigración es en Tailandia. Señor Tapia, sobre este argumento que nos dice el señor Ripoll, yo quisiera agregar algo. Hay un poco de exculpación, utilización de las mafias como un chivo expiatorio para la indolencia, por ejemplo, de las declaraciones del primer ministro británico, que él decía básicamente entre líneas, o implicaba pues que se mueran, acá no recibimos esta gente porque no queremos incentivar el tráfico humano. Entonces como que le echan la culpa al tráfico humano. ¿Está usted de acuerdo con esto? Justamente esa es la justificación de la política de doble rasero. Se soluciona a través de decir que esta gente, bueno, no nos corresponde, que se mueran en el mar, el tráfico de trata de blancas, pero en realidad lo que hay es un genocidio, el cual lo quieren ocultar, porque vemos estas manifestaciones por parte de acá, de esta persona en Madrid, que son lamentables, porque no reconoce que hay un genocidio que se viene cometiendo contra los rohingyas de hace muchísimo tiempo. Prácticamente comienza desde el año 1982 al retirarle todos sus derechos y todo su reconocimiento. Ahora la Premio Nobel de la Paz de Birmania, Suu Kyi, la cual se ha mantenido callada la boca y recién ahora sale a hablar un poco, ¿y saben lo que dice? Son seres humanos. Y luego tenemos a Barack Obama también, ¿no? El libertador y estandarte de la paz. Suu Kyi reconoce ahora que los rohingyas son seres humanos, son personas. Pero qué barbaridad estamos hablando. Se parece a Obama, que también dice defender la paz y arroja bombas en todo el Medio Oriente. Claro que son seres Por lo humanos. tanto, lo que vemos es un genocidio que se está correspondiendo en este siglo XXI ante los ojos del mundo, el fracaso total de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas como tal y de los derechos humanos, porque parece que los rohingyas no tienen por qué defenderse los derechos humanos ante estas masacres. Señor Ripoll, hay este doble rasero, ¿usted está de acuerdo con esta noción? Hay que defender. Hay doble rasero en muchas cuestiones a nivel internacional y en este también hay doble rasero. Pero también hay doble rasero en los argumentos que nos está dando nuestro amigo Sergio. Una cosa es, si hay genocidio en Birmania, que se denuncie, que vaya la ONU y que actúe, que vaya el Tribunal Penal Internacional y que actúe. Y otra cosa es los rohingyas que están en barcos en el mar. Esos barcos son fletados por las mafias.
Señores, muchísimas gracias. Mismo, por favor. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer escuchar los argumentos y las posiciones de ustedes. Muchísimas gracias por asistir en Detrás la Razón. Este es un espacio de libre pensamiento y gracias a los comentarios también que nos han enviado nuestros televidentes. Las opiniones son bienvenidas. Y bueno, cientos de ahogados después y finalmente, bajo presión, Indonesia, Tailandia y Malasia abrieron sus puertos a los rohingyas. Les ofrecen estatus temporal de 1 año. Irónicamente, que el permiso de residencia costó cientos, si no miles de vidas. Y a lo mucho, pues suena insuficiente, a poco. No en vano, un oscuro vaticinio pronosticaba que ser rohingya es sinónimo de ser ciudadano sin ciudadanía. Los rohingyas simplemente no les son convenientes a nadie geopolíticamente hablando. La vergüenza es para los gobiernos del mundo y para las organizaciones que pretenden a nombre de todos y nadie dictar políticas a seguir sobre refugiados. Es el mismo escenario una y otra vez en el Océano Índico, en el Mar Mediterráneo, a las puertas de Europa o al sur del río Bravo en Estados Unidos. Es por allí donde cruzan las personas buscando una vida mejor. Gracias por acompañarnos en Detrás de la Razón.